Don Mauricio, por favor, les cedo la palabra. Hola, hola, muy buenos días. Un gusto saludarles, estimados amigos del ICAP, todas las personas que nos ven, estimada Nancy también, qué gusto compartir con usted. Y a mi amigo Félix por esa presentación, qué gusto nuevamente verte, Félix. Nos conocimos allá en China no hace mucho, hace poco que estuve por allá estudiando sobre el tema de las ciudades sostenibles, así que me da mucho gusto verte de nuevo por aquí, estimado Félix. Y muchas gracias por esa presentación tan sucinta pero tan bonita sobre el tema de las iniciativas de China para el mundo y en este caso la iniciativa para el desarrollo global. Yo voy a compartirles un poquito sobre el tema de las ciudades sostenibles y algunos de esos detalles que tuve la oportunidad de aprender por allá y así como algunos ejemplos que pueden ser interesantes para nuestra región. Me parece que es importante avanzar en una agenda compartida, no solamente como región centroamericana y caribeña, sino también como planeta. Y eso es parte de lo que quiero compartirles. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Un segundo nada más. Vamos a ver. Compartir pantalla. Ok, yo creo que por ahí me dicen si se ve la presentación, por favor. Sí, señor, nada más que tienes que ponerla en modo presentación. Ajá, Claro, perfecto. Un segundo. Creo que ahora sí. ahora sí. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, perfecto. Voy a hacerlo lo más rápido posible porque puede ser que me extienda más del tiempo. Cualquier cosa, querido Oscar, vos me cortás y me dices se me fue el tiempo. Entonces, Bueno, vamos a vamos arrancar. a hacer lo siguiente. Te aviso cuando tienes 15 minutos y te quedarían 5 minutos adicionales. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, bueno, tenemos por aquí estos breves contenidos. En primer lugar, quiero iniciar con una pequeña reflexión sobre un punto de vista diferente respecto al ser humano. Después vamos a ver algunas de las raíces de lo que son las ciudades sostenibles para tenerlo claro y posteriormente veremos el proceso en algunas ciudades de China. Pero no me detengo por aquí. Arranquemos con esto. Hay una nueva conciencia, amigos y amigas, hay una nueva conciencia del ser humano como una fuerza geológica del planeta Tierra. ¿Y qué quiere decir que el ser humano emergió hoy como una nueva fuerza geológica? Bueno, que ya logramos la capacidad de alterar los ciclos geológicos y planetarios de la Tierra. Entonces ya nos dicen algunos autores contemporáneos, no solamente tenemos que hablar de historia humana, sino es de una historia planetaria. ¿Verdad? Porque ya nuestra capacidad de incidencia nos hizo ser un agente geológico capaz de alterar los ciclos naturales del planeta en todo sentido. Entonces nos dicen por ahí algunos de estos autores que el ser humano mueve al año 57.000 millones de toneladas en sedimentos, ¿verdad? En términos planetarios. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con construcciones, de deforestación, etcétera, etcétera. O sea, estamos frente a un grave problema que tenemos que darle la importancia adecuada. Y entonces hay un autor de la India que se llama Dipesh Chakrabarty y él en uno de sus libros más recientes planteaba una imagen de un tractor como este que yo tengo aquí y él decía, estos son los juguetes del antropoceno, los juguetes del antropoceno de la humanidad. ¿Verdad? Entonces, yo creo que debemos empezar por ahí para comprender la importancia del tema de construir ciudades sostenibles y que vayan más allá de la sostenibilidad, que pensemos hablar incluso de sociedades y ciudades regenerativas. Entonces, este es el primer punto, la conciencia del ser humano como una fuerza geológica. Ahora bien, ¿qué entendemos por una ciudad sostenible y por qué nos importa? Porque son ciudades que básicamente se planifican y se piensan para alcanzar un equilibrio entre el crecimiento urbano, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Esto es lo fundamental, ¿verdad? Ya es dar un salto cualitativo, no solamente cuantitativo en la forma de pensar nuestras ciudades y la organización del espacio, sino que tenemos que incluir otro tipo de criterios que incluyan no solamente, ¿verdad?
una organización espacial en torno a la productividad, sino también al bienestar social, a la inclusión y al respeto del medio ambiente. Entonces, es una amalgama, una ciudad sostenible, una amalgama con una visión de futuro que busca ese equilibrio, ¿verdad? Que busca y utiliza principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, social y económica para dar calidad de vida a las personas y por supuesto para permitir la vida en el futuro. ¿Cuáles son algunas de estas características importantes de las ciudades sostenibles? Bueno, la planificación urbana inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la planificación urbana inteligente es prácticamente lo que nos estaba diciendo nuestro amigo Félix en su presentación, ¿verdad? Que es utilizar la tecnología y los datos, ¿verdad? Recopilar datos, utilizando la tecnología, analizar esos datos y poder de esta manera gestionar adecuadamente y responsablemente, no solamente con la sociedad, sino con el ambiente, los recursos y toda esta dinámica propia que se da en nuestras ciudades. Entonces, eso es planificación urbana inteligente. Eficiencia energética. Bueno, y es no solamente avanzar hacia una eficiencia energética para evitar el desperdicio o la sobreproducción, sino para avanzar hacia matrices energéticas verdes, mucho más amigables y responsables ambientalmente. Entonces, por ahí va también el tema de la eficiencia energética. Transporte sostenible, a lo cual le agregamos efectivamente lo que decía Félix, la parte tecnológica para ser también no solamente sostenible, sino inteligente, pero también accesible a las personas. Y accesible no solo desde luego en la parte económica, sino también inclusiva. Por ejemplo, estoy hablando de un transporte que sea para todas las personas, incluso personas que tengan alguna discapacidad, etcétera. Eso es parte de esa visión inclusiva. Una gestión adecuada de los residuos y el reciclaje, por supuesto que es fundamental para avanzar en esta dirección. Creo que muchos países en América Latina han dado pasos pequeños en esa dirección, lo cual es muy positivo, pero tenemos que reforzar más para mirar y entender las ciudades sostenibles de una manera integral, ¿verdad? De una manera integral. Espacios verdes y biodiversidad. No solamente es sembrar árboles, es recuperar ecosistemas, ¿verdad? Es reintroducir de nuevo en nuestras ciudades especies que quizás se están extinguiendo o que ya no habitan las ciudades. Es hacer esos esfuerzos. Entonces, estamos hablando de esta manera que las ciudades sostenibles es también un cambio de paradigma, que tienen que estar a la altura del cambio de la época y que nos ayude y nos permita trabajar en conjunto. Edificios sostenibles, participación ciudadana e inclusión, ¿verdad? Estas son las características principales de las ciudades sostenibles. Entonces vean que es un todo, que interactúan diferentes aristas en torno a ese todo, pero que nos ayudan a construir un ecosistema de vida, que es fundamental entenderlo de esta manera. Algunos casos de China, que es lo que yo les quiero compartir y es lo que estudié por allá hace poco que estuve en China y me apasiona muchísimo. Para entender el tema de las ciudades sostenibles en China y de la política, hay que entender que desde el gobierno hay una política de Estado para fomentar la civilización ecológica. Entonces, esto no es un tema ni una ocurrencia, sino que ya es parte del ADN de la política de Estado de China. O sea, existe una conciencia muy clara de los retos ambientales planetarios que tenemos y de los retos particulares que tenemos como países. Y frente a eso vamos a actuar. Entonces, la iniciativa del desarrollo global, como nos comentaba nuestro amigo Félix, tiene el componente de la civilización ecológica y a nivel propio de China, a lo interno, está la política de la civilización ecológica como política de Estado. Entonces, vean lo que nos plantea el presidente Xi Jinping desde el año 2013. Nos dice que el fomento de una civilización ecológica atañe al bienestar del pueblo y al futuro de la nación. Entonces, en el Congreso número 18 del partido se incluyó el fomento de la civilización ecológica como una disposición y una causa del socialismo con peculiaridades chinas.
Entonces, esto es para entender la formalidad y la rigurosidad con la que se está implementando y se está trabajando el tema de las ciudades sostenibles. Entonces, hay que, dice el presidente Xi, trabajar fuertemente la conciencia ecológica, mejorar los regímenes ecológicos, defender la seguridad ecológica y optimizar el entorno ecológico. Porque, por supuesto, ese es el entorno que nos permite desarrollar vida y hacer vida. Y eso es parte fundamental de esa transformación en el paradigma. Si hay bienestar y si hay armonía con la naturaleza, puede haber armonía con la vida, con la economía, con la política y con la sociedad. Si alguno de esos conjuntos nos falla o no funciona bien, simplemente el sistema como tal no funciona y tampoco tenemos posibilidades de darle calidad de vida a nuestros pueblos. Entonces, es una conciencia integral, es una conciencia compleja e interdependiente, no solamente entre los seres humanos y los países, sino también, ¿verdad?, con aquellas otras formas de vida no humana, pero que tiene un rol protagónico y fundamental para que nos permita la existencia. Entonces, políticas y enfoque gubernamental. Hay dos que me parecen muy interesantes y fundamentales en esta dirección para entender el enfoque de las ciudades sostenibles. China ha trabajado arduamente para abordar estos desafíos y entonces ha desarrollado dos políticas que a mí me han llamado profundamente la atención. El primero es el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático y la Energía, ¿verdad? Este establece metas y medidas para abordar estos desafíos que tiene el planeta y por supuesto el país. ¿Y en qué se basa algunos de estos metas y medidas? Bueno, poner líneas rojas, y así lo llaman ellos, líneas rojas, ¿verdad? Desde el gobierno, desde los municipios, a nivel de provincias, a nivel local y a nivel nacional, se ha planteado una serie de líneas rojas que no se deben de pasar con respecto al medio ambiente, ¿verdad? Y además de esas líneas que son prohibidas de pasar porque ponen en riesgo no solamente la sostenibilidad económica, sino ambiental y social de China y por supuesto, evidentemente, del mundo, viene una serie de políticas estatales de ahí para abajo para avanzar en el trato de la mejora y la transición hacia modelos sostenibles que tienen que ver, como les dije, con la energía, con el transporte y con el modo de producción. Entonces, esto está en el Plan Nacional de Acción sobre Cambio Climático y Energía. Otro de los planes estratégicos que ha diseñado China son las ecociudades, que se diseñan y se construyen con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida. Entonces ya les voy a mostrar brevemente tres casos concretos en tres provincias que son exitosas y donde además los resultados han sido muy positivos para mejorar las condiciones del ambiente. Estos esfuerzos, ¿verdad?, que se vienen materializando a través del transporte público y la movilidad sostenible son solo algunos de esos casos, de algunos de los ejemplos muy puntuales, ¿verdad? El futuro del transporte público es verde y colectivo. Entonces me llamaba mucho la atención porque conversaba con algunos profesores allá en China y les preguntaba el tema de los vehículos eléctricos porque la gran mayoría de vehículos que yo pude observar por allá, yo estuve en Beijing y en Fuzhou, muchos eran vehículos eléctricos y el transporte muy eficiente, etcétera. Pero me decían que el futuro del transporte tiene que ser eficiente y colectivo. Y esto me deja reflexionando porque las ciudades sostenibles y las ciudades que debemos construir, me parece, deben superar el paradigma del carrocentrismo, ¿verdad? Ese paradigma de que cada persona un vehículo. Creo que estamos avanzando hacia nuevas formas de comprender y organizar el espacio en las ciudades que pueden generar medios de transporte colectivos mucho más eficientes, energéticamente responsables con el ambiente y que pueden evitarnos por mucho esta dinámica del carrocentrismo que también exige muchísimos recursos naturales, que muchos de ellos ya son escasos y que debemos de pensarlo y repensarlo una y otra vez. Entonces, eso me gustó mucho. China se encuentra cruzando el río y tocando las piedras.
fue lo que me dijeron. Este refrán me llamó mucho la atención porque demuestra efectivamente que hay un proceso también de experimentación muy positivo, pero que además no han llegado a la otra orilla que desean llegar. Entonces se están dando pasos. Este paso de avanzar hacia las energías renovables en el transporte es uno de esos pasos estratégicos, pero van más allá todavía y tienen una visión distinta. De la mano de esto que estamos viendo, que una gestión adecuada de los residuos, una gestión adecuada y nueva del espacio, del transporte, también tenemos que hablar del tema de la energía. Y es que China, por ejemplo, ha hecho instalación masiva de paneles solares y turbinas eólicas, ha construido edificios sostenibles usando tecnologías nuevas y ha desarrollado un sistema de transmisión de energía eléctrica impresionante que es la primera línea de transmisión de electricidad de alta tensión extrema del mundo y que transmite y funciona a través de energías limpias. Y esto ha hecho que, por supuesto, den un salto cualitativo a la hora de la construcción de ciudades sostenibles, porque el tema energético es fundamental y además la era digital exige y demanda mayor cantidad de energía. Entonces, la manera de poder abastecer esas nuevas demandas de energía tienen que ser verdes. Y ese es el compromiso de cada una de las ciudades en China y, por supuesto, un compromiso estatal. ¿Verdad? Avanzar hacia la construcción de ciudades con energías limpias lo más que se pueda. Este sistema de Electric Transmission System es muy eficaz, evita el desperdicio y permite transportar grandes cantidades de energía en grandes extensiones de territorio de una manera eficiente y energías limpias. Ha sido pioneros en el mundo en este sistema. Sí, señor. Sí, Se nos va el tiempo. ya tenemos, nos quedan 5 minutos. Gracias. Perfecto, perfecto. Voy avanzando rápido. Algunos hechos importantes. Bueno, la ciudad de Shenzhen ha inaugurado uno de los centros de gestión de residuos más grandes del mundo, a base, bueno, planta de energía a base de residuos más grandes del mundo en 2020. La gestión de residuos y reciclaje. China planea implementar la clasificación de residuos en más del 90% de las comunidades en el 2023 y espera hacerlo al 100% en el 2025. Respecto a los espacios verdes, se ha hecho un esfuerzo muy importante para la creación de espacios urbanos y áreas verdes, así como áreas de conservación y de reintroducción de especies en peligro de extinción. Y algunos de esos resultados están evidentes, ¿verdad? La concentración de las partículas de PM2, que son las partículas más contaminantes del aire, se ha reducido en un 34% del 2015 al 2021, ¿verdad? China es de los primeros países en frenar este tipo de contaminación a gran escala. Recordemos que el tamaño de las ciudades de China es enorme, ¿verdad? Es un país muy grande y esto es muy representativo, no solamente para China, sino para el mundo. La proporción de días con calidad del aire fue ya del 87%. Y hay otros hitos importantes que tienen que ver con la capacidad de instalada de generación de energía de China de carácter fotovoltaico, eólica, solar, etc. Tres ejemplos concretos y ya voy terminando mi presentación con esto. La ciudad de Shenzhen en 2016 ha recibido un premio sobre liderazgo climático y esta imagen que ustedes pueden ver ahí son las famosas terrazas de Shenzhen, que es una obra de arquitectura y de sostenibilidad increíble y que está ya en armonía con el medio ambiente y da otra visión del mundo. La ciudad de Chengdu, cuya planificación urbana está definida por la topografía, la vegetación, los sistemas de agua, y han hecho de los asentamientos rurales espacios verdes muy interesantes. Y Hangzhou, que ha sido ejemplo en la protección ambiental y en la mejora de la calidad de vida de las personas, así como un atractivo turístico. Entonces vean cómo podemos integrar la economía, ¿verdad? En un modelo integral interdependiente que sea de ganar, ganar, que es la filosofía de un futuro compartido. Entonces vean cómo se aplica, ¿verdad? A lo interno y cómo se busca replicar como iniciativa de desarrollo global también a lo externo. Y cierro con esto, mi querido Oscar, ya para terminar. ¿Cómo construir algunas ciudades sostenibles en nuestra región? Bueno, me parece que la parte política exige políticas de Estado y no políticas de gobierno que pueden cambiar cada 4 o 5 años,
¿verdad? Sino que sea una política de Estado, un compromiso con el país, independientemente del partido político al que se pertenezca, que hayan partenariados público-privados que incluyan a la ciudadanía. Me parece que es fundamental incluir al sector empresarial porque todos somos parte de ese ecosistema y somos socios en esa lucha por defender el planeta y por defender el bienestar de nuestros pueblos. Cooperación internacional, este tipo de intercambio de experiencias de países como China y la apertura que tienen para compartir su visión son fundamentales para nosotros, lo cual implica trabajar en la educación y la cultura en los temas de nuestra población para explicarles la importancia de tener lo que les decía al principio, una conciencia planetaria. No solamente somos humanos produciendo economía, sino alterando nuestro entorno, ¿verdad? Somos una fuerza geológica y fortalecer la integración regional. Dejar esas diferencias de lado y entender que como familia de un solo territorio compartido necesitamos y tenemos luchas comunes. Y como dice el presidente Xi Jinping, la humanidad comparte un interés común en el desarrollo, pero ese desarrollo no es solamente, ni tiene que verse solamente como crecimiento económico, tiene que verse como un modelo integral de calidad de vida, de inclusión, de solidaridad, pero sobre todo de responsabilidad ambiental. Me quedo por aquí, estimados amigos. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen llegar para don Mauricio y es la siguiente. La movilidad urbana sostenible es uno de los desafíos más importantes que enfrentan las ciudades. ¿Cuáles son las principales innovaciones en materia de transporte urbano, que podrían transformar la forma en que nos desplazamos en las ciudades del futuro y cómo se pueden superar los obstáculos actuales para su implementación a gran escala? Yo creo que ya habías introducido este tema, don Mauricio, así que adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Oscar. Bueno, yo creo que, como les decía en la presentación, hay un paradigma que debe ser superado, ¿verdad? Que es el paradigma del carrocentrismo. Pero eso implica, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, pero bueno, sabemos que en la práctica no es tan sencillo. Eso implica repensar el espacio. O sea, eso implica literalmente una revolución espacial y yo creo que se está empezando a dar. Por eso es importante estudiar los casos de China y tal vez de otras ciudades en Asia, porque están dando el primer paso. O sea, vamos a ver, les voy a poner algo muy concreto y muy realista. Dice el Banco Mundial que se requieren 3.000 millones de toneladas de recursos naturales para hacer verdes la humanidad. Vean qué gran paradoja. ¿Y qué implica esto? Bueno, está bien, tenemos que construir vehículos eléctricos, ¿verdad? Porque evidentemente la época del carbón ya quedó atrás, y el petróleo ya quedó atrás y ya eso es política de Estado en Europa y en Asia, etcétera. Estamos claros y está muy bien. Pero igual vamos a seguir requiriendo esas cantidades de recursos para producir los vehículos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las puertas de los vehículos, las partes interiores, ¿verdad? Ya sea un vehículo de gasolina o eléctrico, un asiento de un vehículo es un asiento y requiere también cantidades enormes de recursos. Entonces, abolir, así como estamos pensando como humanidad en abolir el uso de fósiles como fuentes de energía, tenemos que también empezar a pensar en una movilidad inteligente que esté interconectada, que sea eficiente, que dé un servicio público de calidad y que sea energéticamente sostenible. Y esto implica, está bien, vamos a requerir los vehículos eléctricos por un periodo de tiempo determinado, pero ese no es el fin al que queremos llegar. De ninguna manera ese es el fin al que queremos llegar. Lo que queremos hacer es buscar nuevas formas de transporte colectivas que ya las hay, ¿verdad? Que son mucho más eficientes, que son seguras y que nos van a permitir a nosotros utilizarlas para lo que realmente lo necesitamos en la vida. Eso implica una forma de reingeniería de nuestras ciudades. Se tendrá que hacer, como les digo, ya se está haciendo en otros lugares, tenemos que empezar a pensarlo en Costa Rica. No quiero extenderme mucho, estimado Oscar, nada más termino con esto. O sea, la dinámica del carrocentrismo fue propio de la época de la revolución, de la segunda revolución industrial. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en la era digital. Las autopistas que requieren nuestros países hoy para buscar un modelo de desarrollo propio ya no son de asfalto, son de banda ancha.
¿verdad? Cada casa, cada hogar tiene que tener acceso a Internet como tiene acceso al agua y a la electricidad. Pero en ese sentido, ¿verdad? El transporte tiene que cambiar. Y eso es parte de un cambio de paradigma. No es fácil, no es rápido, no hay una receta, pero es un proceso en el que ya se está y las tecnologías que tenemos hoy lo permiten. Y considerando el rápido avance de la tecnología y la creciente demanda de sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cómo pueden las ciudades integrar eficientemente la infraestructura digital y las soluciones inteligentes para mejorar la calidad de vida de los habitantes? Excelente, muchas gracias, Oscar. Bueno, yo creo que en esa dirección es un trabajo compartido, como decía la compañera Nancy, de alianzas público-privadas, pero creo que es un trabajo compartido entre gobierno central y municipios a nivel local, ¿verdad? Creo que es fundamental una articulación estratégica en esa dirección para avanzar junto con los sectores productivos que se encuentran en cada una de nuestras provincias, en el caso Costa Rica a nivel local, y facilitar este acceso y esta integración. ¿Verdad? Como lo explicó el compañero Félix en su presentación sobre el tema de las ciudades inteligentes también en la iniciativa global, lo que ha hecho China para poder generar toda esta interconexión inteligente es primero preparar la cancha, como decimos nosotros. O sea, lo primero es poder llevar la tecnología, ¿verdad? Y esto no lo va a hacer solo el sector público, esto tiene que hacerlo también en conjunto con el sector privado, ¿verdad? Y entonces esto es un partenariado estratégico que tiene que darse en ese sentido. Y eso es lo que hizo China, por ejemplo. Primero, ok, llevamos el Internet, llevamos el acceso a banda ancha, llevamos la energía que se requiere y ahora sí, pensemos cómo articulamos con los actores sociales, nacionales y locales una estrategia de ciudad inteligente en X o Y provincia. Entonces, ese me parece que es un orden estratégico para entender y para implementar. Pero primero, y como dijo Nancy en su presentación, ¿verdad? Siempre primero el pueblo, o sea, la ciudadanía, que ese es el fin último de todo esto, ¿verdad? Entonces, claro, es que tal vez nosotros en América Latina queremos implementar o desarrollar proyectos de este tipo, pero lo hacemos con las desigualdades estructurales que arrastramos y entonces nos queda mal, ¿verdad? Porque solo los que tienen acceso y conexión van a poder disfrutar de esos servicios. No, es que ¿verdad? China lo que hace es primero equilibrar la cancha. Entonces, para todos, igual hay un piso mínimo, ¿verdad? Garantizado, ¿verdad? Y después de ahí construimos ciudades sostenibles y ciudades inteligentes, pero donde previamente ya yo tengo garantizado que toda la ciudadanía, independientemente de sus ingresos económicos y clase social, tiene garantizado el acceso a eso. Entonces, claro, de esta manera yo puedo realmente garantizar que las ciudades sostenibles e inteligentes dan mejores condiciones de vida a todas las personas. Y eso es algo que nosotros en América Latina todavía no estamos entendiendo bien. Y por eso a veces nos salen mal algunos proyectos o algunas iniciativas, porque no podemos, la cancha no está nivelada, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho China. Nivelemos primero la cancha y en el caso de América Latina o en el caso de nuestros países en Centroamérica es nivelemos primero la situación a nivel de provincias, a nivel nacional, y una vez que tenemos esto como una política clara de Estado, avancemos, pero demos un paso sólido. Si damos un salto en falso por correr o por hacer algo en poco tiempo, quizás no obtengamos los resultados que queramos, porque tenemos que recordar, como dice precisamente los chinos, que cada zapato debe adaptarse al pie y no a lo contrario. Entonces los modelos no es de copiar y pegar, sino que según las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas de cada región, se debe adaptar y construir un modelo, pero no es de copy-paste. Ahí es donde el rol de la cooperación internacional y del intercambio académico y de experiencias es fundamental para nosotros. Y es algo que, por ejemplo, la República Popular China ofrece en su marco de cooperación sur-sur y de su lógica de futuro compartido.